Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Qué alegría me da darle la bienvenida a este estudio 39 de Apocalipsis. Y hoy quise hacer una pausa para que antes de terminar el capítulo 13, que nos faltan dos versículos nada más, los cuales veremos la próxima semana, en la clase 40, pues si pudiéramos hacer un resumen, tratando de dar una idea generalizada más o menos de qué es lo que este libro nos aporta. También tengo como intención el hecho de que en su proyección en vivo de estos estudios nos tomamos algunas semanas para poder tener un receso y se me hace importante reconectarnos entonces con los conceptos ya vistos. Espero que usted lo disfrute porque la intención de esto es apoyarnos en traer claridad con las enseñanzas que hemos visto, ya que Apocalipsis es uno de los libros menos entendidos y es uno de los libros más mal interpretados. Todo el mundo se tira normalmente hacia el futuro y como no se tiene un contexto hebreo en el cual es escrito, porque Juan era hebreo, porque la revelación es a un grupo de judíos, como no se tienen estos contextos, entonces se pueden hacer un montón de barbaridades y de la misma forma, como no se tiene un conocimiento de la simbología bíblica, que este libro es demasiado simbólico, es decir, toma una simbología, claro, toda esa simbología aterriza y demuestra hechos y eventos puntuales, es decir, no se queda solo en la simbología, sino que por medio de símbolos viene y aterriza en hechos puntuales, pero que Dios, que es el autor, está queriendo ser un pedagogo con nosotros para que veamos estas conexiones. Muy bien, entonces vamos a empezar con el capítulo 1 y de una vez este capítulo nos marca una declaración de intenciones. Juan nos habla de un descubrirse de Dios a sí mismo, es lo que quiere decir Apocalipsis, como alguien como que se remueve una gorra que tiene en la cabeza para que se le pueda ver la cabeza. Y esta revelación no necesariamente tiene que ver con lo que vendrá a futuro, sino que Dios también va a descubrir, de hecho, y está el capítulo 15 como podremos ver más adelante, esta, este descubrimiento, este apocalipsis, que es lo que quiere decir la palabra, ha tenido que ver con el desempeño de Dios a lo largo de la historia. Ha tenido que ver con lo que ha ocurrido ya. De esta forma, decir que el libro ya ocurrió de hecho, más de la mitad del libro, es estar diciendo la verdad. Su enfoque entonces tiene que ver con las siete iglesias de Asia. Y antes de que se lo descalifique para todo el mundo, para todos los que hemos creído en Jesús, tenemos que decir que estas siete iglesias son un muestreo del siglo I. Cuando usted busca en un mapa el mensaje para las siete iglesias de Apocalipsis, se va a dar cuenta que las iglesias o congregaciones, que es lo que quiere decir iglesia en el primer siglo, hoy en día, iglesias donde se congregan los cristianos, mientras que sinagoga es donde se congregan los judíos. Pero en el primer siglo, esas son palabras intercambiables. Una sinagoga, los judíos iban a la iglesia en el primer siglo. En el mundo griego así se lo llamaban. No es sino hasta después que esto se cambia. Pero entonces estas siete congregaciones están tan pegadas unas de otras en el suroeste de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y lo que el apóstol, bueno, lo que la revelación está tratando de decirnos es que él va a tomar un muestreo y el número 7 nos habla de una plenitud. Es decir, esto es lo que está ocurriendo en cualquier iglesia, en cualquier congregación,
en la cual se sigue a Jesús en el mundo. Y por eso este mensaje es tan representativo de cualquier congregación. Así que hemos de interpretar el libro de Apocalipsis como lo que está sucediendo incluso hoy en día en medio de nosotros, porque lo que se tomó con estas siete iglesias es un muestreo. No podemos decir que eso no tiene algo que ver con nosotros, como dirían muchos, tratando de descalificar lo que ahí está enseñando. No, muy por el contrario. Lo que sucede es que cuando nosotros vamos a la escritura y comparamos las demandas o los mensajes que ahí se están dando, nos vamos a dar cuenta que esto sigue ocurriendo hoy en día en distintas congregaciones. Y de hecho, en algunas congregaciones pueden estar ocurriendo uno, dos, tres, cinco problemas en los que luego hará una demanda a Dios en su mensaje a las congregaciones. Ahora, el capítulo uno cierra dejando claro como un punto de partida que el que vino, que el que estuvo acá fue Dios mismo, que no fue un junior, sino que fue Dios mismo. Y esto es importante que quede claro desde el principio, que el que ha estado acá ha sido el Yud He Vav Hei, el Señor, pero que estuvo aquí disminuido en la forma de el Hijo del Hombre. Dios ha venido a la tierra. Y también vemos que los siete ángeles de estas congregaciones, específicamente hablando, son el liderazgo de las mismas. Estos son hombres y por eso es que es importante que cuando veamos la palabra ángel en la Biblia, ya sea que traduzca el ángelo griego o el malach hebreo, su correcta traducción es mensajero o la persona encargada de estar allí. Entonces, aquí se refiere a los mensajeros de cada congregación. Los capítulos 2 y 3 son entonces, no entraremos a comentar cada mensaje porque entonces este resumen tomaría mucho tiempo, pero es un mensaje a cada una de las siete iglesias que, repito, demuestran lo que está ocurriendo en todo el mundo. Ahora, yo quiero mencionar algunas cosas muy puntuales y muy importantes. En primer lugar, 6 de 7 congregaciones, gran mayoría, reciben una amonestación, es decir, el requerimiento de hacer una corrección. Dios visitará esto nuevamente cuando se dé un mensaje por medio de las trompetas a los ángeles. En segundo lugar, queremos mencionar que la congregación de Filadelfia no ha recibido una amonestación, más bien ha recibido un pedido divino de continuar siendo fieles a Dios. En tercer lugar, esto ha ocurrido, perdón, lo que ha ocurrido en todas las congregaciones se sigue repitiendo en todo el mundo. Dios quiere que nos volvamos como Filadelfia. Y esta es la lectura que tenemos que hacer de los capítulos 2 y 3, pero también quiere que corrijamos aquellas demandas que ha hecho en los capítulos 2 y 3. Y cuando hacemos o cuando hicimos este estudio, pudimos ver cómo habían muchos problemas en todas las congregaciones de todo el mundo y cómo esos problemas siguen siendo vigentes. Claro, tienen otros nombres hoy en día, pero son los mismos que Dios ha señalado. El capítulo 4 da inicio a lo que conocemos nosotros como la historia bíblica, cómo Dios ha querido revelarla. Y esto empieza porque la revelación ha sido dada por Dios de una forma que de hecho lo veremos cuando leamos el capítulo 12, un paréntesis tan extraño ahí en el sentido de narrar algo que ocurrió incluso antes de la creación del mundo. Pero acá Dios hace un inicio del recorrido bíblico, capítulo 4, y esto está marcado por los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Esta es una referencia a la casa sacerdotales, perdón, cómo las organizó David, pero que operaban desde el desierto. Cuando vemos los 24 ancianos, no vemos unas personas en el cielo con Dios, sino lo que Dios está haciendo es que está contando una historia que ha ocurrido en el desierto en el cual
se refiere a Aarón y a sus descendientes, específicamente a dos de sus cuatro hijos, Eliezer e Itamar. Los cuatro seres vivientes, seres vivos o bestias, como se les llaman en algunas otras versiones, son los cuatro campamentos de Israel que se designaron en el desierto y que están acampando alrededor del tabernáculo, de la tienda de reunión, y que se organizan en cuatro campamentos con tres tribus cada campamento. Esto lo puede encontrar usted en Números, de tal forma que vemos a Judá acampando con Isahar o Isaacar y Zebulún. Vemos a Rubén, que es el segundo campamento, acompañado, perdón, de Simeón y de Gad. El tercer campamento está representado por Efraín, Manasés y Benjamín. Y el último, Dan, es el que lleva el estandarte y está acompañado de las tribus Neftalí, o Naftalí en hebreo, y Asher. Los levitas no son incluidos en este sentido porque ellos llegan a incorporarse como parte de los ancianos. Y es importante señalar que ya en el siglo primero, en el siglo en donde es escrito el Evangelio, esto se conocía como la teología del trono y tiene en gran parte, y esto es algo que no mencionamos, que ver con Ezequiel. Y es que hubo muchos libros contemporáneos al Evangelio, me refiero a Apocalipsis, que en los cuales se establece una dialéctica, se establece una jerga que luego viene Juan e interpreta. Y es que Zacarías, Daniel, algunas porciones de Jeremías, pero también Ezequiel y algunos otros de los profetas menores tienen a verse como apocalípticos y desde esta perspectiva también los escritos esenios, aunque no son bíblicos y no son de, vamos a decir, de un valor de revelación, sí son de un valor arqueológico que maneja algunos términos que ayudarán a interpretarse en el Evangelio, la revelación como la tuvo Juan aquí en Apocalipsis. Ahora, todo esto entonces llegó a conocerse como la teología del trono. En el siguiente capítulo, me refiero al capítulo 5, vemos cómo Juan ve un libro, un rollo, de hecho, es lo que vemos que él tiene, que contiene los requisitos de la salvación. O sea, se refiere a la demanda de Dios escrita en su Torah y que no se encuentra alguien digno de abrirlo y de leer cada uno de los sellos o requerimientos. El libro entonces nos habla de la demanda para pagar la salvación y Juan se pone muy triste porque no hay quien sea capaz ni en el cielo ni en la tierra de abrirlo hasta que aparece el Cordero. Él es el único capaz de abrir los sellos, de abrir el libro y de pagar con su venida y su sacrificio los requerimientos de la historia para salvarnos. El sacerdocio, que son los 24 ancianos, entonces reaccionan en adoración mientras el pueblo lo sabe y lo entiende. Esto hace que en el capítulo 6 entonces los sellos empiecen a ser abiertos por el Cordero, por el Señor, y él empieza a hacer la narrativa nos va llevando por hacer un recorrido en toda la historia bíblica en ciertos tiempos, quizás no en toda la historia bíblica, pero sí en ciertos tiempos específicos. Los primeros sellos aparecen acompañados de caballos, los cuales representan pueblos que han afectado y conquistado al pueblo de Dios. Hicimos un desarrollo de cada uno de esos pueblos, pero usted recordará que aquí están los babilonios, aquí están los persas, aquí están los griegos y también están los seleucidas. En este, en este desarrollo, entonces, que es un desarrollo histórico que conlleva casi 300 años, diría yo, quizás un poco más, quizás del 722, que es cuando se da el destierro, hasta el siglo primero, 700 años, se ve un quinto sello.
Y este es un tiempo distinto. Este es un tiempo en donde se persigue a aquella gente que tiene un testimonio de la palabra de Dios, pero también a los que han creído en Jesús. Y esto nos llevó a aterrizar en su momento, que usted puede ver este desarrollo, que ese es el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo del quinto sello, porque el sexto sello se encarga de narrar la segunda venida del Señor y de alguna forma dar un resumen de cómo va a ser esa venida en el sentido de traer justicia sobre las naciones que no han creído en Él. Por eso decimos que ahora mismo nosotros nos encontramos en el quinto sello. Es un tiempo en el cual el mal sigue reinando. Jesús ya vino, ha muerto por nosotros, ha regresado al cielo y ahora mismo nos toca dar testimonio del Señor. Ahora mismo es un tiempo en donde si alguien toma una postura por la escritura, por la palabra de Dios, sufrirá una persecución. Vivirá, aunque sea en nuestros días, vivirá quizás hasta algún menosprecio por minimizar o para minimizar lo que se cree de la escritura. Así que establecimos en este capítulo 6 que nosotros estábamos viendo el quinto sello y el sexto sello será un tiempo de retorno, mientras que el séptimo sello ya no tiene tanto que ver con una consecuencia, sino ya es un disfrute del creyente, del que ha sido salvo, de la plenitud del Señor. Llegamos así al capítulo 7. Y es que en este capítulo aparece un tema que ha sido muy mal entendido, los 144.000. Hoy en día muchas personas lo ven a futuro y piensan o se ponen a sus organizaciones como siendo parte de los 144.000 porque ellos son más especiales que todos los demás. Y esto es una lectura pésima de lo que el libro está tratando de enseñar. Y veíamos en este momento que este es un mensaje que tiene que ver con seleccionar 12.000 personas de cada tribu, cada uno de los hijos, no tanto las tribus de los hijos de Jacob. Y esta gente representaba, era como un muestreo también, al igual que las 7 iglesias, representaban todos aquellos dentro del pueblo de Israel que a lo largo de la historia, desde que salen de Egipto, ellos se han mantenido fieles. Dios siempre se guardó un remanente. Esta gente fue sellada por Dios para seguirlo. Alguna vez le dijo a Elías, yo tengo 700 profetas que no han doblado rodilla ante Baal. Porque lo que sí podemos dar testimonio ocurrió en la escritura fue que Israel fue apóstata y abandonó en su gran mayoría al Dios que los había sacado de Egipto, al único Dios, al Dios verdadero. Y como consecuencia, Dios hizo eh, que la promesa que le había dado de que si no se portaban bien serían esparcidos, esto empieza a ocurrir. En este capítulo también vemos cómo esto llega a un momento en donde siempre están los 244.000, tienen un desempeño, pero eventualmente aparece una multitud de gente que se empieza a incorporar, que empieza a crecer y los 144.000 que han sido un muestreo de fidelidad de Dios que en todas las épocas, en la época de David, en la época de los jueces, en la época de los reyes de Judá, en la época del destierro, Dios siempre se guardó un remanente. Esto es simbólico. Hemos mencionado que el libro tiene un lenguaje muy simbólico, pero nos está hablando de algo muy, muy real, que es que Dios siempre se guardó un número de personas que se mantuvo fiel a Él. Sin embargo, cuando llega y viene el Señor a la tierra y Él da su vida, esto empieza a crecer exponencialmente y esto nos permite ver que lo que ocurre en Hechos, cuando Dios empieza a llamar gentiles, es a incorporarlos a ese mismo cuerpo que ahora se va a llamar también o que continuará llamándose Israel y que han sido adoptados por medio del sacrificio de Jesús y que serán, como ha dicho la Biblia, dice esta parte, pastoreados por el Cordero. Estoy haciendo un resumen tan rápido, pero quiero que sepa que para cualquier duda, cuando usted va a consultar este listado de Apocalipsis,
encontrará que cada parte tiene, en primer lugar, un orden. Vamos en un orden eh, creciente, uno, 2, 3. Y abajo también de cada título está el pasaje que hemos hablado. Por si usted tiene alguna duda, yo le invito a hacer una reconsulta. Capítulo 8. Este ya nos habla del séptimo sello, mucho después de que se han dado los 6 sellos, y este está ligado con las consecuencias que Dios tiene, que las cuales las hará ver por medio de las 7 trompetas. Y es que ahora Dios envía un mensaje sobre el liderazgo de las congregaciones de los creyentes de Jesús en todo el mundo, y esto sigue vigente, esto es algo que ha pasado, pero que sigue pasando, en donde ahora hará una amonestación y una consecuencia. Esta gente recibió una advertencia para hacer los ajustes que tenían que hacer en los capítulos 2 y 3, para ser gente conforme al corazón de Dios. Pero aquí nos damos cuenta de que los ángeles o el liderazgo de cada congregación, de cada iglesia, fue infiel en hacer los ajustes. Y lo que empieza a pasar entonces con la lectura de las trompetas, que la trompeta es la voz de Dios, empieza a verse la consecuencia de lo que pasará con cada iglesia, con los pecados que cada iglesia tenía. Este capítulo 8 entonces ha de leerse en conexión con el capítulo 2. Y lo que podríamos decir que si el capítulo 2 empieza con el libro de Hechos, entonces la primera voz que se tiene, la demanda que se hizo a Éfeso, es la primera que va a tener una consecuencia, y el capítulo 8 es lo que registra. Es muy importante notar que Dios es la forma como Él ha supervisado las congregaciones, las iglesias, y esto es un evento que sigue ocurriendo. Este capítulo entonces nos narra hasta la cuarta trompeta porque hace un desarrollo, y porque las últimas 2 trompetas quiere hacer un desarrollo mucho más extenso, porque los pecados de inmoralidad y el pecado de hechicería dentro de la iglesia es algo que Dios no se tomará a la ligera. Pero, repito, hay que leer el primer ángel con la primera iglesia, el segundo, o la primera trompeta con la primera iglesia, capítulo 2, la segunda trompeta con la segunda iglesia del capítulo 2, y así sucesivamente. Y aquí usted va a ver que nuevamente cuando llega la séptima no hay una consecuencia como tal. ¿Por qué? Porque Éfeso ha sido llamado a disfrutar porque ellos son el ejemplo y perdón, dije Éfeso, pero quise decir Filadelfia. Filadelfia son, entonces los hermanos de allí, son una iglesia que se comporta bien, que no hace más que seguir la voz de Dios, y que su consecuencia va a ser el disfrute del deleite de vivir con Dios. El capítulo 9, para seguir avanzando en este desarrollo que venimos haciendo, continúa con las consecuencias, como hemos mencionado. El desarrollo es mucho más amplio que el de las primeras 4 congregaciones, y aterriza con el castigo o la consecuencia que verán las congregaciones 5 y 6, pero que, como hemos mencionado, deja a una sin dar juicio porque ésta ha sido fiel a Dios. El castigo o la consecuencia para la quinta y para la sexta iglesia es bastante complicado, y tiene que ver con casi barrer la tercera parte de la población de dichas congregaciones. No nos cansamos de señalar que esto sigue vigente, pues mucha gente que llega a nuestras iglesias, pero que no recibe la palabra del Señor, que no está expuesto a que la palabra del Señor, después de haber confesado a Jesús, entre y produzca su efecto de transformación, se vuelven al mundo. Mucho de esto lo vivimos en la pandemia, en donde mucha gente se enfrió y dejó de buscar a Dios y se acomodó y dejó de oír la voz del Mesías. Capítulo 10. El capítulo 10 es un capítulo muy interesante, pues nos habla de un ángel y nos habla de otro libro. El libro es el mismo, es el libro de la Torá del Señor, de la ley del Señor, pero el ángel acá, hicimos la demostración, es una referencia a Moisés, que es quien recibe entonces la escritura.
A Juan se le pide comer de este libro y cuando este libro pasa por su boca es dulce como la miel. Pero cuando llegó a su vientre, como es la convicción de la estatura del varón perfecto, como la Biblia, como la palabra de Dios, como la ley del Señor, es la descripción de la estatura del varón perfecto y de aquellas cosas que nosotros debemos de cambiar, entonces se convierte en algo amargo, porque cuando conectamos esta convicción, cuando vemos que le hemos fallado a Dios, eso provoca, amargura de espíritu por nuestra posición pecaminosa. Las palabras dulces de Dios llamándonos cuando hacen su efecto de convencernos de pecado, como está escrito en el Evangelio de Juan, entonces se convierten en palabras amargas. El capítulo 11 es uno muy interesante. Normalmente, a partir de acá, o en este espacio, perdón, se lo ha interpretado de una forma muy, muy a futuro. Y hemos visto películas en donde se ponen en Jerusalén dos como testigos. Pero nosotros hicimos un desarrollo y vimos que los dos testigos del capítulo 11 son la Torá o la ley del Señor que está representada por Moisés. Eso lo hicimos con Zacarías en mano. Y la profecía, que es el segundo testigo o sacerdocio representado por Aarón. Entonces, la Torá o el reinado, es decirlo, representado por Moisés, y la profecía o el sacerdocio representado por Aarón son los dos testigos. Y se refiere a un tiempo específico, se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70, en el cual por 3 años y medio Jerusalén fue sitiada y este testimonio de Torah fue callado a todo el mundo. No había Torah que saliera, no había profecía que saliera de ahí. Simbólicamente, entonces Dios toma a estos dos testigos y se los lleva con él a los cielos, de tal manera que desde allá Dios nos revela su palabra, Dios sigue enviando su palabra, revelándola por medio de la escritura y por supuesto la profecía. Ahora, hay un comentario aquí que quiero aprovechar porque no hice este desarrollo. Todo lo que hemos hablado es un recordatorio superficial de muchas cosas que hemos profundizado, pero quiero mencionar el versículo 8 del capítulo 11 porque cuando lo leíamos no hice comentario del cual ahora estoy consciente de que así era. No lo hice por no estar consciente, pero usted sabe, bendito sea el Señor nuestro Dios, que siempre Él se sigue expresando y sigue aumentando el conocimiento. Así que vamos a leer Apocalipsis 11:8. Dice así, y sus cadáveres, dice, refiriéndose a los dos testigos, estarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Sabemos nosotros que el Señor de ellos, es decir, el Señor de los dos testigos, o sea, Jesús, que es el Señor, que es el amo de la Torah y de la profecía, fue crucificado en Jerusalén. Sodoma es un nombre que se le lanza a Jerusalén por la inmoralidad sexual, pero también por la inmoralidad sacerdotal que había en el cual los sacerdotes, el sacerdocio se compraba. Y todo esto tiene que ver o tiene una línea de tiempo a lo que pasó en el siglo II antes del Mesías. Y esto nos ayuda a explicar por qué se le llamó Egipto también. ¿Por qué a Jerusalén se le llamó Egipto? Y eso fue lo que no mencioné y quiero mencionar con ustedes haciendo un desarrollo histórico. En el siglo III, o en el siglo IV, perdón, casi a finales del siglo IV, antes del Mesías, en el 330 y pico, o en esos 10 años, llega Alejandro Magno a Jerusalén. Es benévolo con los judíos, no les impone, eh, valga la redundancia, impuestos, sino que les permite una libertad de operación. Pero él muere muy temprano, cerca del año 320. No tiene sucesores y su imperio se fracciona y se divide en cuatro.
Israel queda bajo el dominio de los Ptolomeos que están en Egipto, pero también se traslapa con los greco-sirios que están al norte, específicamente en Antioquía, que se conoce como el Imperio Seleucida, que es la cuarta bestia de Daniel. Lo que sucedió después, o tras la muerte de Alejandro Magno, es que empezaron muchas guerras y muchas influencias por hacerse con la tierra de Israel, porque era una tierra estratégica, un paso comercial muy importante. Pero los Seleucidas, que son los del norte, que hicieron muchas incursiones y que hicieron muchas conquistas y muchas guerras en la tierra de Israel, empezaron a forzar la helenización. De tal forma que los sumos sacerdotes del siglo II, ya avanza hasta el siglo II antes del Mesías, llegaron incluso a tener nombres griegos. Y la helenización se vio en el estilo de vida, se vio en que la gran mayoría del pueblo se helenizó y se empezaron a olvidar las costumbres. Todo esto no estaba tan mal hasta que llegó Antíoco Epífanes, quien prohíbe, hace un decreto especial porque él quiere que el, el helenismo sea la religión oficial y entonces él va en contra de todo lo que no es helénico, pero el judío era ah, muy desafiante para él, pues no se dejaba. Bueno, hubo muchos que sí se dejaron, por eso es que se habla de una helenización, pero no eran todos y una resistencia a sus políticas, lo cual desata una guerra. Y en esa guerra vemos una guerra de guerrillas. Esto se narra en el libro de los Macabeos. Vemos en esa guerra que un hombre que Dios levanta, no es Moneo, que tiene 5 hijos y ellos empiezan a hacer una serie de incursiones, pero que no, eh, bueno, que no logran una conquista total, sino que lo que al final se logra en el 164 es antes del Mesías, es una especie de acuerdo en el cual se va a respetar la autonomía judía y puede haber un medio que rey judío, pero lo que hacen es que eh, el sacerdocio está emproblemado y del 174, volviendo un poquito, se ha asesinado al último descendiente directo de Aarón, que se llama Onías III, Junio III, cualquiera de sus dos nombres se le conoce en la historia. Su hijo se fue a Egipto y lo que hizo fue asesinado por su hermano, que se llamaba curiosamente Yeshua, que es el nombre arameo de Jesús, pero que se había cambiado el nombre para Jason o Jason en inglés. Y este hombre lo que hace es que empieza a corromper el sacerdocio. Él era hijo de Onías II, de Junio II, pero traiciona a su hermano y lo que hacen es que empiezan a traer sacerdotes de Egipto, paganos, gente pagana, y esto continuó hasta que los asmoneos logran en sí echar o sacar a los helénicos después de muchas guerras posteriores a lo que sucedió en Hanukkah. Pero importan sacerdotes y por eso hay una demanda en Apocalipsis para decir que esa ciudad es Egipto porque ha permitido que gente no descendiente de Aarón sea sacerdocio y por eso lo hace esta denuncia justo en este momento en donde los dos testigos están siendo llevados al cielo. Capítulo 12, ya para ir terminando. Este es un capítulo bastante difícil de entender porque vemos que aparece nuevamente una mujer que hemos dicho que es la que da a luz al pueblo. De hecho, da a luz a un remanente. El remanente al que da luz, o el hijo al que da luz, perdón, es el remanente que son esos mismos 144,000 que se han mantenido fiel y que era perseguida por el dragón. Ahora el dragón, hablando del capítulo 12, vemos que es el Satán.
y que éste tiene una revelación en contra de Dios incluso desde antes de la creación. Y luego esto está enfocado en el segundo siglo de igual manera antes del Mesías. Esta es la primera parte, pero luego me parece que es en el versículo, lo voy a buscar ahora, 7 que se abre un paréntesis, 12:7, lo voy a leer, solo lo voy a mencionar, se abre un paréntesis, en donde vemos un desarrollo anterior a Génesis 1, en el cual el dragón, la serpiente, el Satanás, se enfrenta a una guerra con Miguel, Mijael, es su nombre en hebreo, y es echado del cielo al no cielo. No hay, esto es algo antes de la creación. Y eso nos da pie a entender que cuando viene Génesis, Dios lo que está haciendo es un nuevo, reorganizando el desorden, el caos que quedó de esta guerra entre Miguel y la serpiente que ha sido arrojada a la tierra. Hace este paréntesis en el capítulo 12 para luego volver al siglo II, el momento histórico en donde Judá está escapando de la persecución del dragón por 3 años y medio. Y aquí lo que vemos entonces es precisamente la dinastía Asmonea iniciada por Matitiyahu, Matatías en castellano, quien, cansado de la helenización, es quien se levanta y por 3 años y medio, poco menos de 4 años, él está huyendo y Dios le hace otras victorias. Claro, él muere, sus hijos continúan la lucha y bueno, todo ese desarrollo se ha hecho. Pero el capítulo 12 entonces termina con el dragón, que es la serpiente, que es el Satán. El símbolo de él es que es un dragón. Este no es un dragón medieval que tira fuego, ¿no? Es un dragón Tanim, dice la Biblia, que es un gran monstruo marino, pero que representa a Satanás y está enfadado en contra de las personas que guardan los mandamientos. Pero también el capítulo 12 nos enseña que en contra de quienes guardan el testimonio de Jesús. El último capítulo que desarrollaremos o que resumiremos, porque esto no es un desarrollo, sino es más bien un resumen, es el capítulo 13, que es lo que veíamos en los estudios 37 y 38, que hace un desarrollo de dos bestias. La primera bestia representada por Antíoco Epífanes y el Imperio Seleucido. Él tiene una misión y es la de perseguir su pena de muerte a los creyentes y fieles a Dios, los que representan el estudio de la Escritura, aquellos que han perseverado en la observancia de los mandamientos. Esta bestia tiene el poder, es decir, el respaldo del dragón, del Satán, y representan todos los gobiernos que van en contra de la escritura. Pero él observa que la gente no tiene problema en morir por Dios. Así que se inventa la apostasía y la desversión como un aspecto para seducir al creyente. Es importante señalar que el capítulo 13 sucede en el siglo II antes del Mesías y marca de una forma impresionante lo que más adelante o lo que el Mesías se vendría a encontrar en cuanto a moralidad, en cuanto a filosofía, en cuanto a religión en el siglo I. De hecho, este es el momento en donde nacen todos los partidos religiosos de Israel. Aquí está el nacimiento de los saduceos, el nacimiento de los fariseos, el siglo II antes del Mesías, el nacimiento de los esenios, etcétera, etcétera. Todos los partidos religiosos que Jesús se encontró. Pero lo más serio quizás fue la helenización de la escritura con la que el Mesías se vino a topar. Es en este tiempo entonces en donde ocurre Hanukkah. La segunda bestia del capítulo 13 ya no es una bestia extranjera, sino que el sistema asmoneo que había sido levantado por Dios ahora se deja llevar por la helenización, por el ego, por la conquista, y se corrompió desde su inicio. Ellos permiten la apostasía, que no es otra cosa que abandonar la escritura, abandonar la fe de Israel.
Y es en este momento, en el momento de la segunda bestia, donde Judas Maccabeo, año finales del siglo II antes de Cristo, se proclama, bueno, quizás 144 más o menos para poner una fecha, Judas Macabeo, Judas Maccabi, se promulga rey y sumo sacerdote, desatando la apostasía como nunca antes se había visto, porque venía desde adentro como habíamos mencionado. Y así termina entonces este tiempo. Hemos visto que Apocalipsis hasta este momento ha tenido muy poco que ver con el futuro y demasiado que ver con el desarrollo de la salvación. 13 capítulos. No es sino hasta el capítulo 15 en donde ya se empezarán a narrar algunos eventos del futuro. Por lo tanto, nosotros decimos que hay que hacer una lectura correcta para no perdernos. La próxima semana narraremos bíblicamente cuál es la marca de la bestia. ¿Qué quiere decir eso de la marca de la bestia? Y estoy seguro que usted se va a sorprender porque nada tiene que ver con algún tatuaje en la frente de cara hacia el futuro o en la mano. Gracias por sintonizar. Espero que este breve resumen le haya podido colaborar. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana.